Queridos estudiantes, muy buenos días. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Buenos días, profe, sí, señora. Gracias, César, muy amable. Bueno, muy buen día para todos. Buenos días para Se- todos. bue- Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este espacio, bienvenidos a su webconferencia del escenario 3 del curso de circuitos electrónicos. El objetivo de hoy es que compartamos este espacio con el objetivo principal de darles las instrucciones y los lineamientos generales para la entrega de su escenario 3 del curso. Entonces, voy a cerrar un ratito la cámara para temas de conectividad y poderles compartir la pantalla. Son tan amables y me confirman si pueden visualizar la presentación. Sí, señora. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces sean todos bienvenidos a esta webconferencia del escenario 3 de nuestro curso de circuitos electrónicos, que tiene como objetivo tratar la implementación de circuitos amplificadores con transistores y amplificadores operacionales, o también llamados OPAMP. Entonces, bienvenidos todos. Debemos tener en cuenta que este escenario de nuestro curso tiene un puntaje de 85 puntos de los 500 puntos totales del curso. Es una entrega y una actividad bastante importante y relevante en el desarrollo del curso. Inició nuestra actividad el martes 1 de abril y tiene una fecha de cierre del próximo domingo 11 de mayo del 2025. Es una actividad de momento intermedio y es una actividad de carácter individual. ¿Qué debemos entregar para este escenario? Bueno, el escenario 3 está compuesto por 3 pasos principales, pero el documento debe contener la portada, la tabla de contenido, la introducción. El paso 1, que es un amplificador de señal de baja potencia con transistores JFET. El paso número 2, que es un amplificador diferencial con medición de temperatura. El paso 3 es un certificado del curso en habilidades profesionales Simulink On-Ramp, conclusiones y referencias bibliográficas. Deben tener en cuenta que contamos con una plantilla de entrega del escenario 3. Esta plantilla de este escenario se encuentra cargada en la publicación del foro del escenario 3, del foro de discusión y socialización, en el cual ustedes pueden hacer sus aportes y avances de su trabajo para recibir la respectiva retroalimentación. Entonces, en ese mismo foro van a encontrar la plantilla de desarrollo de este escenario para que les quede mucho más fácil trabajar la entrega y no se les quede nada pendiente por incluir o entregar. Vamos con el paso número 1. El paso número 1 es un circuito amplificador con transistores tipo JFET. Debemos tener en cuenta que estos transistores tienen diferentes cualidades o características técnicas respecto a los transistores tipo BJT. Estos transistores se caracterizan también por tener 3 pines de conexión. Sin embargo, trabajan corrientes diferentes que permiten funcionar digamos que en diferentes modalidades, pueden ser como conmutadores o como amplificadores. En este caso lo vamos a utilizar como amplificador, el cual por medio del flujo de la corriente que se transmite de drenador a source, es decir, de este pin a este, hace que la señal de entrada que ingresa por la compuerta, o también llamada gate, pueda ser amplificada o se le pueda incorporar una ganancia en amplitud. Entonces, son amplificadores que tienen 3 pines de conexión. Pueden existir tipo N o tipo P, canal P o canal N, también parecidos a los BJT que tenemos tipo N o tipo P. Sin embargo, los pines en comparación al transistor BJT pues cambian de nombre. En este tenemos drain, el drenador, tenemos gate, que es la compuerta, y tenemos source, que es la fuente.
Aquí en la pantalla, en la parte superior derecha, ustedes van a ver las curvas características de un transistor JFET, donde en comparación voltajes con corrientes podemos obtener las curvas características del funcionamiento del transistor y dependiendo de los valores de voltaje y de corriente, pues vamos a obtener el punto de operación. Deben tener en cuenta que si se encuentra el punto en diferentes lugares de la recta, vamos a tener un funcionamiento diferente del transistor. Entonces podemos tener transistor en amplificación o podemos tener transistor en conmutación, es decir, en la región activa o en conmutación. Entonces, en este caso, vamos a trabajarlo en la región activa con el objetivo de que nuestra señal de entrada pueda ser amplificada. ¿Para qué se utilizan estas configuraciones o cuál es el objetivo principal de un amplificador? Bueno, resulta que en la vida real tenemos diferentes tipos de señales que tienen muy baja potencia, es decir, que tienen una amplitud muy pequeña, que cuando las queremos estudiar o las queremos analizar, nos cuesta trabajo determinarlas por ser tan pequeñas en señal o en amplitud, lo que hace que nos exija que electrónicamente tomemos esas señales, las digamos que transformemos, ¿cierto? De tal manera que podamos visualizarlas mejor y con ese objetivo poder determinar o diagnosticar procesos de manera diferente. Un caso particular podría ser las señales cerebrales. Nuestro cerebro genera señales de diferentes frecuencias dependiendo de los estímulos que existan en el exterior y el funcionamiento de las neuronas. Estas señales son de muy baja potencia, es decir, las amplitudes están en el rango de milivoltios, lo que hace que cuando nosotros obtengamos esas señales y las visualicemos por un osciloscopio, diríamos que son prácticamente ruidos porque no les vemos forma, porque no se logra determinar y porque no son estables. Entonces, a partir de estos amplificadores, lo que buscamos es generarles ganancias adicionales a las señales con el objetivo de que las podamos visualizar mejor para después poderlas estudiar de mejor manera. Para hacer un amplificador de baja potencia con transistores JFET, entonces debemos realizar los siguientes cálculos. En el primer aspecto debemos calcular la resistencia del drenaje o del drenador, debemos calcular la resistencia de la fuente o también llamada source y debemos estipular por qué se selecciona el valor de esa resistencia que es la de gate, RG, porque se selecciona con valores altos. Y ya vamos a hablar del tema. Vamos a también a calcular el condensador de acople. Recuerden que en los circuitos necesitamos condensadores, perdón, con el objetivo de hacer las acoples de las señales entre entrada y salida del transistor. Vamos a calcular la ganancia del circuito amplificador y luego vamos a hacer las simulaciones. Entonces, en primera instancia, debemos tener en cuenta que el transistor que nosotros vamos a utilizar para esta guía o para esta actividad es el transistor de referencia comercial J201. En la vida real vamos a ver transistores que son de este tipo, son de 3 pines y vienen marcados en su cara posterior como también los transistores tipo BJT. Según la ficha técnica del transistor J201, él cuenta con estas características técnicas. Recuerden que nosotros siempre trabajamos con los datasheets y que con los datasheets podemos obtener las variables eléctricas básicas y fundamentales de trabajo del transistor. Entonces, el transistor tiene una corriente de drenador de 400 microamperios, un voltaje de drenador de 4.8, un voltaje de fuente de compuerta fuente, gate source, de menos 1.5 voltios, que se debe polarizar a 15 voltios, o sea, VCC es de 15 voltios de corriente directa, y la corriente de drenador puerta, es decir, entre el drain y el source, es de 10 miliamperios. Entonces,
Estos datos son sacados de la ficha técnica según la referencia comercial y cada vez que ustedes vayan a utilizar diferentes transistores, pues también deberán remitirse a la ficha técnica del mismo para obtener las referencias que se necesitan. La configuración del transistor la debemos hacer de esta manera. Entonces tenemos nuestro transistor con los 3 pines de conexión, el drain, el source y el gate, que es el que tiene la flechita. Vamos a tener 3 resistencias, la resistencia de la compuerta, la resistencia del drenador y la resistencia de la fuente, que es una resistencia variable. Vamos a tener nuestra señal de entrada, que es la señal que nosotros queremos amplificar, ¿cierto? En este caso nos estaría, en el ejemplo que les expliqué, sería como la señal cerebral que nosotros queremos modificar o adaptar. Y tenemos los condensadores de acople, C1, C2 y C3. Y por último, una resistencia de carga sobre la cual vamos a medir la señal obtenida. Para hacer los cálculos, entonces vamos a utilizar las fórmulas que se encuentran acá. Entonces, en este caso, la resistencia del drenaje o del drenador, RD, se determina por la fuente de voltaje menos el voltaje del drenador sobre la corriente del drenador. En este caso, y para el proceso matemático, lo que ustedes deben hacer es reemplazar valores y calcular el valor de RD. En este caso, BCC es 15 voltios, el voltaje del drenador es 4.8 y la corriente del drenador en este caso son los 400 microamperios. Entonces aquí vamos a tener el primer cálculo. Luego debemos pasar a la resistencia de la fuente, que se llama R source, ¿verdad? Y la resistencia de la fuente es expresada por medio de la división del voltaje de compuerta fuente sobre la corriente del drenador, en este caso específica IDSS 10 miliamperios. Entonces, en este caso y para el proceso matemático, lo que debemos hacer es solamente reemplazar valores. Entonces, al reemplazar los valores de las características técnicas del transistor, pues vamos a ir obteniendo los valores que debemos colocarle a los elementos en la simulación. El tercer paso es la selección de la resistencia de la compuerta, de gate, y debemos establecer que según la configuración para que el transistor quede como amplificador, la resistencia de la compuerta del gate debe ser de un valor alto, es decir, la resistencia debe ser alta y teóricamente nos dicen que debe ser entre 1 mega y 2 megas. Es decir, que para el caso particular de ustedes van a escoger un valor comercial de una resistencia que esté comprendida entre 1 mega ohmio y 2 mega ohmios. Ahora, ¿qué deben hacer en este punto? Deben consultar a qué se debe el valor teórico de la resistencia de la compuerta que sea alto. ¿Por qué razón se debe seleccionar una resistencia de valor alto y no una resistencia de valor bajo? Deben hacer su consulta y con sus propias palabras deben escribir a qué se debe esta selección. Para la parte de la simulación, sí deben tomar el valor comercial entre 1 mega y 2 megas. En el cuarto punto, debemos hacer el cálculo de la reactancia de los condensadores, ¿cierto? De acople. Los condensadores de acople son los que tenemos en el circuito estipulados, entonces aquí, si nos devolvemos un momentito, tenemos que el condensador 1 es de 10 micros, el condensador 2 es de 10 micros y el condensador 3 es de 0.1 micros. Entonces ya tenemos establecidos los valores de capacitancia, C1 y C2 son iguales a 10 micros, y tenemos que la reactancia de los condensadores es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el condensador. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar una frecuencia de 2 kHz para la señal de entrada que vamos a trabajar
el condensador sería 10 micros, entonces reemplazaríamos los valores 1 dividido 2 por pi por 2 kilohertz por el condensador. Esto que me da la reactancia de los condensadores con el objetivo de saber el acople que se da entre la señal de entrada y salida. Para el quinto punto también debemos calcular la reactancia del condensador de acople, pero en este caso el condensador 3 es de 0.1 microfaradios. Entonces el cálculo de la reactancia cambia en el sentido de que el condensador es 0.1 micros y la frecuencia de trabajo 2 kilohertz. Entonces tenemos 1 que divide 2 por pi por la frecuencia que son 2 kilohertz por el condensador que es 0.1 microfaradios. Luego de eso, entonces pasamos al punto final, que sería la ganancia del circuito amplificador. Recuerden que la ganancia del circuito amplificador, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una señal de, por ejemplo, 1 voltio pico a pico de amplitud, es decir, aquí tenemos 1 voltio pico a pico entre punto positivo, entre máximo y mínimo, sería 0.5 voltios y 0.5 voltios. Cuando yo incluyo esa señal en el amplificador, es decir, en el circuito, este factor de ganancia que es AB, lo que va a darme es un número adimensional, lo que va a darme como resultado es que me va a tomar la señal de entrada y me la va a multiplicar por ese factor de ganancia. Entonces, si yo hago mis cálculos y la ganancia es de 2, por ejemplo, quiere decir que esta señal que tiene 1 voltio pico a pico me lo va a multiplicar por 2 y voy a obtener una señal de salida de 2 voltios pico a pico. Entonces, la señal de salida siempre es la señal de entrada por el factor de ganancia. ¿Qué deben tener en cuenta? Que nuestro circuito se puede saturar, es decir, que si nosotros tenemos una ganancia demasiado alta que supera el voltaje de polarización del circuito, pues entonces, ¿qué sucede? Que la señal de salida se va a recortar en las puntas más altas. Puede recortarse en el ciclo positivo o puede recortarse en el ciclo negativo. Si en el simulador yo obtengo una señal recortada o achatada en los picos de la señal, quiere decir que la señal de entrada tiene una amplitud muy grande que al ser multiplicada por la ganancia me supera el voltaje de polarización del circuito y la señal se satura. Entonces deben tener en cuenta eso al momento de su simulación. ¿Cuál es la recomendación? Tener una señal de entrada de una amplitud pequeña. Ya sabemos que la frecuencia es 2 kHz, pero vamos a obtener vamos a incluir una señal senoidal de amplitud pequeñita. ¿Para qué? Para que al simular multiplicado por la ganancia no se nos vaya a saturar. Para calcular la ganancia debemos tener la división de la corriente del drenador dividido el voltaje de la compuerta fuente, y luego ese valor lo multiplicamos acá en la segunda fórmula por la resistencia del drenador que ya calculamos en el punto anterior, y eso me da la ganancia. ¿Qué deben tener en cuenta con este menos? Este menos lo que me indica es que mi señal va a salir invertida, es decir, va a tener un desfase de 180 grados respecto a la señal de entrada. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues resulta que el transistor en esa configuración, aparte de generarle una ganancia a la señal, pues le hace una inversión. Entonces resulta que, me habilito acá. Tengo la señal de entrada, ¿verdad? Y la señal de entrada es de esta forma, ¿sí? Tiene una señal, un voltaje pico a pico, la frecuencia de 2 kHz que ya hablamos que es la frecuencia de trabajo, y resulta que a la salida este menos representa un desfase de 180. Quiere decir que a la salida voy a tener una señal más grande, que va a ser la señal amplificada, pero va a salir invertida. Esta es la señal de salida y esta es la señal de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que obtuvo un desfase de 180 grados
que el ciclo positivo pasa a ser ciclo negativo y el ciclo negativo pasa a ser ciclo positivo. Es decir, que vamos a obtener a la salida una señal más grande en forma igual, pero con el ciclo invertido. Entonces, para que tengan en cuenta qué representa este menos y qué vamos a obtener a la señal de salida. Luego de que tengan los cálculos hechos, entonces acá, luego de tener los cálculos listos, pasamos acá a hacer este circuito exactamente igual con los valores obtenidos en Proteus, y lo que vamos a graficar o lo que vamos a simular es la señal de entrada con el osciloscopio, la señal de salida con el osciloscopio, para que podamos comparar la gráfica que les dibujé ahorita. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si la ganancia del circuito es 2 y la señal de entrada es 1 voltio pico a pico, pues la señal de salida debe ser 2 por 1 voltio pico a pico, tenemos 2 voltios pico a pico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a garantizar que en el osciloscopio tengamos una señal de amplitud de 2 voltios pico a pico respecto a una de entrada de 1 voltio pico a pico. Si ustedes hacen un cambio en la amplitud de la señal de entrada, pues deben garantizar que al multiplicar por la ganancia les dé la señal de salida. ¿Listo? Que sí deben garantizar que la señal sea de 2 kHz. Ahora vamos con el segundo. Sí, señor, claro, dígame. Porque estoy viendo que ya va a pasar al siguiente circuito. Antes de que pasemos al siguiente circuito, ¿se puede devolver lo que nos estaba mostrando un momentico para hacerle una pregunta? Sí, señor. Ahí, en ese caso que usted mencionaba ahorita, con respecto a que o sea, en la gráfica que sale recortada, usted mencionaba de que el circuito o el sistema se saturaba, ¿no? Sí, sí, señor. Ahí. Por ejemplo, en el caso que se dé eso, ahí la señal de entrada, usted daba una señal de entrada de 1 voltio pico pico, ¿no? Correcto. En ese caso, según lo que entiendo o según lo que le entendí, para que nos salga la gráfica no recortada, por ejemplo, ese voltaje de entrada tendría que bajarlo, por ejemplo, a 0.5 voltios pico pico. Eso es lo que... Correcto, correcto. Debo disminuirle la amplitud a la señal de entrada para que al multiplicarse por la ganancia no se me sature el circuito. Ok. ¿Y esa es la única manera? O por ejemplo, o sea, le pregunto porque viendo la gráfica, ahí me dice que el voltaje CC es más o menos ahí. O sea, por ejemplo, mi voltaje CC viene siendo 15 voltios, por ejemplo. ¿Ese voltaje Correcto. también se podría aumentar? O sea, que no 15 sino 20, o igual igual la opción es bajar el voltaje de entrada o la señal de Bueno, entrada. en la vida real tenemos varias opciones y gracias por la pregunta. En la vida real ese voltaje de polarización, el VCC, viene establecido por la ficha técnica del transistor. Ese no es un voltaje que yo pueda cambiar arbitrariamente o el voltaje que yo quiera. Tal vez en la simulación sí, pero en la vida real no, porque el transistor viene diseñado para ese voltaje de polarización. Si yo le cambio ese voltaje de polarización al circuito, en la vida real puedo dañar el transistor, ¿sí? Entonces lo que hacemos o lo que nosotros recomendamos es que siempre se coloque el voltaje de polarización según lo que la ficha técnica nos indique. Entonces la primera opción, ¿cuál sería? Nos acogemos al voltaje de polarización del transistor y amplificamos el circuito por etapas, es decir, no lo hacemos todo con un solo transistor, sino que si yo necesito generar una ganancia mucho más grande al final de la señal, digamos, una ganancia de 5 o una ganancia de 3, por ejemplo, de 6, perdón, entonces, ¿qué pasa? Si se me satura en la primera etapa, pues entonces en la primera etapa lo amplifico por 2 y hago luego otra amplificación por 3 para conservar el mismo voltaje de polarización del transistor. Esa sería una opción. Entonces, hacer por etapas, es decir, la amplificación final, hacerla por diferentes etapas. Pero el voltaje de polarización no se puede modificar porque en la vida real la ficha técnica no lo establece.
Ahora, para el ejercicio que nosotros estamos haciendo, ¿cuándo se me saturaría la señal? Cuando la ganancia multiplicada por la señal de entrada me dé más de los 10 voltios de polarización de la fuente, ¿sí? Entonces, ahí se me va a saturar. Si está por debajo, pues no voy a tener saturación. Si se llega a pasar, pues simplemente disminuyo la amplitud de la entrada solamente para que pueda obtener una señal de forma perfecta y no saturada. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo circuito. El segundo circuito también tiene como función amplificar señales, pero en este caso la aplicación principal no va con transistores, que es una de las modalidades, sino va con un circuito que se llama amplificador operacional. El amplificador operacional es ese triangulito que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es un elemento que me permite, por medio de 3 pines principales de conexión, 2 entradas, una salida, generar señales de diferentes formas y de diferentes aplicaciones. Entonces, al amplificador operacional se puede configurar de múltiples maneras. Pueden trabajar de manera independiente, pueden trabajar de manera conjugada y sirve para amplificar la señal. A ver, un ejemplo. Puedo tener una señal pequeña y le puedo generar una ganancia como el transistor anterior y perfecto. Puedo generar una señal pequeña y tener una señal pequeña y generar una ganancia e invertir la señal como en el transistor JFET y también lo puedo hacer. Puedo trabajar en los amplificadores operacionales también como conmutadores, es decir, que me sirvan para activar o desactivar cargas. También me sirve el amplificador operacional. En este caso particular vamos a hacer un amplificador diferencial y el amplificador diferencial tiene como objetivo coger las 2 señales de entrada, que en este caso nos lo va a generar una termocupla, que es un elemento de medición en tiempo real de temperatura, y va a coger los voltajes que me genera esa termocupla y los va a amplificar para que al final de la etapa del amplificador operacional yo obtenga el mismo, digamos, la señal fiel de la termocupla, pero con mayor amplitud. ¿Y para qué hacemos eso? Lo mismo, para poder trabajar con señales que son de muy baja potencia. Entonces, por ejemplo, la termocupla nos entrega señales de milivoltios, ¿verdad? Y trabajar con señales de milivoltios a veces es muy complicado cuando necesitamos tomar decisiones. Por ejemplo, si yo quiero prender un motor o un ventilador con base a la temperatura sensada, pues poder calibrar el circuito de potencia para ese ventilador o ese motor con una señal tan pequeñita de milivoltios va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Primero amplificamos la señal de sensado con el objetivo de que después en la etapa de potencia la podamos controlar más fácil. ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, este circuito es simplemente en la configuración que ustedes tienen ahí, ya están los valores, ya está la termocupla lista, la encuentran en Proteus como TCK para que la tengan en cuenta. Y deben tener en cuenta también que los amplificadores operacionales se configuran con fuentes duales. Esto, por favor, lo deben tener en cuenta. Quiere decir que en los pines 4 y 11, que son los pines de polarización del circuito, se debe colocar fuentes duales, más 12 y menos 12, por ejemplo, en este caso particular. Si voy a trabajar más 10 o menos 10, también debo hacerlo de manera equitativa. ¿Y para qué se hace eso? Cuando la señal es AC, cuando la señal que voy a amplificar es AC, debe haber más 10 y debe haber menos 10 para que pueda amplificar tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. En este caso particular vamos a trabajar con 12 y menos 2. Esto se hace en la vida real, también se hace cuando yo tengo 2 fuentes o se configura cuando tengo 2 fuentes.
¿cierto? Las dos al mismo valor, entonces una de 12 y la otra de 12, y para conformar la fuente dual, el positivo de la primera fuente con el negativo de la primera, y esa unión la mando a tierra del circuito. El menos que me queda libre va a ser el B menos, y el más que me queda libre va a ser el B más. Y así hago una fuente dual con una fuente, por ejemplo, del laboratorio, ¿sí? Porque las fuentes de laboratorio pues tienen varias salidas, todas configuradas al voltaje que yo quiera, pero entonces pueden ser 2 de 10, 2 de 12 o 2 de 15, y las uno y las configuro de esa manera para obtener los voltajes de alimentación de los amplificadores operacionales. Entonces, en este caso particular es implementar este circuito, y lo que debemos hacer es garantizar que la señal de entrada, que es esta, la de la termocupla, por una ganancia que tenga el circuito, voy a obtener sobre la resistencia de carga una señal de salida que es la señal de entrada multiplicada por la ganancia del circuito. ¿Qué debemos entregar para este circuito? Entonces debemos hacer el cálculo de la ganancia del circuito, o sea, es decir, AB, debemos calcular la ganancia cuando RG es muy alta, y debemos calcular la ganancia de variación cuando RG es muy baja y hacer las simulaciones. ¿Quién es RG? RG es esta resistencia que ustedes ven acá, que hace parte del amplificador diferencial. Entonces, si yo hago una variación en RG, digamos, la pongo grandota de 100K, y hago una variación de RG a 1K, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa en la simulación? ¿Qué sucede con la señal de entrada? ¿Sí? ¿Qué sucede con este circuito? Cambia la ganancia, sube la ganancia, disminuye la ganancia, obtengo una señal de salida más amplia, más pequeña. Lo que deben tener en cuenta aquí, que para poder medir no vamos a usar el osciloscopio. Vamos a hacer la medición con un voltímetro de corriente directa, porque aquí no estamos amplificando señales AC. Aquí estamos amplificando una señal que es DC, que es la cantidad de milivoltios que me entrega la termocupla por grados centígrados que mido. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en tiempo real? Deben simular su circuito, deben hacer cambios en el valor de RG, y me van a analizar y a concluir qué sucede con la señal de salida. Esto se me pasó acá. Aquí. Entonces, este es el amplificador diferencial, el que está montado en Proteus, ¿cierto? Y está puesto en la guía, y estas son las fórmulas que me determinan la ganancia de voltaje. Entonces aquí, con esta que ustedes ven acá, donde la ganancia de voltaje está configurada por esta operación matemática, ¿cierto? Donde ya tenemos todos los valores, R2, R3, R4, ya las tenemos, y RG es la que hay que cambiar, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer el estudio y lo van a simular. Van a calcular la ganancia de voltaje con el circuito tal cual está en la guía. Luego de eso, van a hacer un cambio en RG y van a calcular la ganancia y van a comprobar el funcionamiento en Proteus, y luego lo mismo cuando vamos a bajar RG. Entonces, calculan ganancia y comprobamos. ¿Cómo funciona la termocupla? Bueno, la termocupla me entrega 0,03 milivoltios por cada grado centígrado que mida en temperatura la termocupla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una señal bastante pequeña. Como es una señal tan pequeñita en milivoltios, pues por eso es que la debemos ajustar para después poder hacer nuestras etapas de potencia. Entonces, eso es lo que deben hacer en el proceso matemático. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? No, señora. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos con, miren que aquí está la simulación, es el circuito. Entonces, ¿qué deben hacer? Como les indiqué, pues poner un voltímetro, deben poner voltímetros a la entrada, mirar la señal de la termocupla,
poner un voltímetro desde la salida, no olviden polarizar el circuito y hacer sus respectivos análisis de qué sucede con el cambio de la amplitud y la señal de salida cuando hago cambios en la resistencia G, que es la resistencia que determina la ganancia. El tercer paso de nuestro escenario es un certificado del curso en habilidades profesionales. Este certificado tiene que ver con la Academia MATLAB, que es uno de los software más utilizados en el área de electrónica y asociado a su programa académico. Deben tener en cuenta que ustedes con su correo electrónico institucional van a tener acceso a la Academia MATLAB y que la Academia MATLAB tiene la opción y la probabilidad de generarles a ustedes certificados internacionales, no solamente de este curso que ha sido asociado al curso de circuitos, sino a diferentes cursos y diferentes aplicaciones. Ustedes deben ingresar a ese enlace que está ahí en pantalla, también está cargado en la guía, y deben ingresar y crear su cuenta. ¿Cómo crean su cuenta? Pues la deben hacer con su correo electrónico institucional, hago la aclaración, y luego de que tengan creado su usuario, pues entonces van a entrar al curso. Vamos a hacer el proceso, permítanme yo ingreso acá para que vean cómo se ve la plataforma y qué es lo que deben realizar. Son cursos bastante cortos, todos son cursos cortos. Digamos que tienen la oportunidad de obtener los certificados y los pueden ir agregando a sus perfiles profesionales, también son completamente válidos. Cuando ustedes ingresen, entonces aquí les va a aparecer el usuario, aquí ya me aparece mi usuario, ¿cierto? Y pueden buscarlo, pueden escribir aquí en el buscador OnRAM, o si no, les va a aparecer la lista de cursos, entonces aquí les aparece, ¿cierto? Entonces estos son todos los cursos que ustedes pueden utilizar o pueden hacer en esta academia. Y al principio, en el primero, aparece Simulink OnRAM. Es un curso de 2 horas, tiene diferentes idiomas y la idea es que ustedes ingresen y vayan haciendo el curso. El curso se puede hacer por partes, no hay necesidad de que ingresen y lo terminen o las 2 horas pues conectados, pueden ir avanzando de manera consecutiva. Mire que acá están todos los módulos del curso y nos indica cuánto dura cada uno. Entonces tenemos la visión general de 5 minutos, el entorno gráfico de Simulink 15 minutos y así va hasta que completa las 2 horas. Cuando esta barrita se llega al 100%, y ya aquí está en 100%, usted puede generar aquí el certificado o el informe de progreso. Entonces, el informe de progreso le puede decir a usted en cuánto va y el certificado cuando llegue al 100%. Lo puede ver en PDF, lo puede generar y cuando lo genere le toma un pantallazo y ese pantallazo lo agrega a la entrega de su actividad. ¿Listo? O lo puede compartir, lo puede enviar a su correo. Hay diferentes formas, pero es importante que al terminarlo lo guarden porque como les indico, este certificado sirve para sus soportes profesionales. Entonces, es un curso básico de MATLAB, les enseña a manejar los entornos gráficos, los entornos de simulación, les indica todas las herramientas y hay un capítulo básico de amplificadores operacionales. Entonces ahí van a poder también, aparte de Proteus, poder simular amplificadores operacionales en aplicaciones básicas. Entonces, la función o el objetivo principal es que hagan el curso, como tenemos todavía tiempo de la entrega, es importante que vayan avanzando en el curso poco a poco para que antes de la fecha de entrega puedan generar su certificado. Entonces, ese es el tercer punto de nuestra entrega. ¿Hay alguna pregunta con el simulador, con el curso de MATLAB? Sí, señor.
Gracias, buen día a todos. Yo Buen día. tengo, yo ya traté de ingresar, ya tengo crear pues, con mi cuenta con el correo institucional, pero al tratar de abrir OnRap, se me abre, no sé, como una librería, como algo para uno seleccionar y empezar a actualizar. Bueno, ahí hay forma de hacer el No puedo curso. pasar de ahí. Ahí hay forma de hacer el curso en línea o con el programa instalado en el computador. Entonces es recomendable que lo hagan en línea porque pues el software a veces es difícil de instalar pues digamos que se nos dificulta el tema de la herramienta porque es bastante pesada. Cuando yo le doy ingresar al curso, entonces acá dice iniciar en escritorio, que es cuando yo ya tengo el MATLAB instalado en el computador, o le digo aquí inicie en el navegador. Cuando dice aquí realice el curso con Simulink Online, le doy clic acá y él desde el navegador me abre el curso. Entonces es la manera más fácil que por conectividad lo podamos trabajar desde acá. ¿Para qué? Para que no tengan que instalar todavía el software porque es bastante pesado instalarlo en el computador. Entonces aquí me aparece el contenido del curso y ya lo voy viendo paso a paso. Listo. Bien. Aquí voy Muchas gracias. dando clic en cada uno de los ítems y lo voy visualizando con muchísimo gusto. Entonces, gracias también por la aclaración, la pregunta, porque sirve para todos que lo trabajen desde online para que no tengan dificultades con la instalación del software. Por Profe, último, qué señor, pena. tranquilo. Qué pena, disculpe ahí la demora que tuve problemas acá y no le pude hacer una preguntita. ¿Usted me podría mostrar en la presentación eh, la hoja de los cálculos? Esa, ahí. Ahí, por ejemplo, los voltajes de B1 y B2, esos voltajes, ¿cuáles serían? Ok, bueno, la fórmula de ganancia de voltaje se puede calcular de dos maneras. Entonces, espérenme un segundito acá. Entonces se puede calcular de dos maneras, con esta fórmula o con esta fórmula. Están las dos. Entonces, con la fórmula 1, B0 es el voltaje de salida, que es el que me entrega Proteus cuando conecto el multímetro o el voltímetro entre los dos terminales de la termocupla. B2 es el voltaje que ingresa al pin positivo del primer amplificador y B1 es el que entra al positivo del otro amplificador. ¿Cómo obtengo esos valores si lo quiero corroborar en la simulación? Bueno, pues entonces me voy acá al simulador. Esta, donde tengo la entrada y a ella le conecto un multímetro o voltímetro DC y obtengo las dos señales. Entonces tengo 5.23, 5.20 y el voltaje de salida, que es el de la simulación. Entonces lo puedo hacer de esa manera con las simulaciones o lo puedo hacer Con los valores de la resistencia. correcto con los valores de las resistencias, teniendo en cuenta que debo hacer tres cálculos. Uno con la resistencia que está establecida, que es de 10K, otro con una resistencia mucho más alta y otro con una resistencia mucho más baja para hacer el análisis. R2, R4 y R3 ya las tengo, ¿cierto? Estas ya las tengo porque el circuito ya lo tiene establecido los valores de esa resistencia, que son estas. Entonces acá ya tengo R2, R2, R3, R3, R4, R4, ya tienen valores definidos. Lo único que voy a hacer es cambios de RG para obtener las tres ganancias del circuito. ¿Listo? Listo. Perfecto. En ese orden de ideas lo puedo hacer en simulación para comprobar o matemáticamente con la fórmula con los valores de la resistencia. Vale, profe, gracias. Con mucho gusto.
Entonces, por último, quiero reiterarles y quiero recordarles que está dispuesto el foro del escenario 3, que en este foro es importante, van a encontrar la plantilla de desarrollo de este escenario y además de eso podrán hacer sus participaciones en los avances de su actividad para recibir retroalimentación. Recuerden que la retroalimentación se da hasta 3 días antes del cierre de la actividad, es decir, al 9 de mayo estaremos dando las últimas retroalimentaciones para que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios de su actividad y puedan garantizar una excelente entrega de la misma en el entorno de evaluación. Entonces, los invito cordialmente a hacer uso del foro para que puedan obtener retroalimentaciones y así garanticen que su entrega está completamente realizada y correcta, pues para que garanticen una buena calificación. También para que aclaren sus dudas o sus inquietudes. Recuerden, muchachos, que para este escenario también vamos a hacer un encuentro de CIPAS. Les estaré compartiendo la invitación. Está programada, creo que para la próxima semana. Y el objetivo de este CIPAS es orientarles sobre los procesos de simulación de los circuitos que estamos desarrollando en este escenario. Entonces quedan todos pues cordialmente invitados a que participen, les voy a estar enviando la invitación para que puedan participar. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud adicional o si todo está claro. ¿No? ¿Todo clarito? Bueno, chicos. Pues sí, profe. Entonces los invito cordialmente a que iniciemos el proceso de desarrollo de nuestra actividad, de nuestro escenario. Estamos con un buen tiempo de desarrollo. Dedíquenle tiempito al curso, a la generación del certificado. Recuerden ir llenando al 100% todos los contenidos para que puedan obtener y generar el certificado para esta actividad. Y quedan todos los canales abiertos para la solución de dudas e inquietudes. Por favor, no duden en comunicarse conmigo por los medios establecidos para tener un excelente desarrollo. Estos dos circuitos también les sirve mucho para el componente práctico, para que puedan tener sus circuitos listos para los encuentros 2, encuentros 3 que tenemos y el posterior 4 para el curso. Bueno, entonces a todos un excelente día. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y quedo atenta a cualquier inquietud que se pueda presentar. Para todos un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Que tenga un excelente día. Con gusto. Muchas gracias, profe. Con gusto. Feliz día.